Bueno, el miércoles pasado tocamos el tema del ministerio el evangelista. Por ese compartió el evangelista es una persona de fe, es una persona que tiene un corazón bondadoso, es una pieza también importante para el crecimiento y la expansión del reino. El evangelista puede ayudar y le queda muy sencillo evangelizar, hablar hacer el llamado, la conversión a las personas, al arrepentimiento de las personas que busquen de Dios. ¿Quién más puede añadir algo? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del ministerio profético y de los 5 ministerios. Este es el único al que el apelativo no se le cambió en toda la Biblia. Sin embargo, a pesar de eso, hay una gran diferencia entre el ministerio del Antiguo Testamento y el ministerio del Nuevo. Hay unas diferencias bien marcadas y pues y miramos algo importante, que el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién me recuerda cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Quién me puede hacer memoria y quién fue el último profeta de? Pastor, aquí. ¿Cuál fue el último profeta que se menciona ahí en la Biblia que estuvo allí vigente? El último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién me recuerda? Malaquía, pastor. Juan el Bautista. Juan el Bautista, muy bien, muy bien, muy bien.
Y si nos damos cuenta, Juan el Bautista no terminó muy bien. Y en la forma en la que este profeta termina, muestra cómo el ministerio profético del antiguo pacto termina sin visión. Y incluso cuando está Jesús con los discípulos, Juan manda a preguntar si era Jesús el que había de venir o no, si era él. Y mandó a preguntar. Ahora, si nosotros miramos el contexto y las circunstancias, pues el profeta estaba atravesando allí un momento difícil y perdió la visión. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un profeta? ¿Quién me dice qué es lo peor que le puede suceder a un profeta? Perder la visión, pastor. O sea, no la visión, pastor. ¿Qué, Sarita, que no Bueno, te escuché muy bien? perder la visión, pastor. Exacto, muy bien. Muy bien, Sarita, perder la visión. Porque perder la visión, sin duda, es algo que es muy evidente en el profeta. Entonces, cuando Dios manda a Jesús, viene como un nuevo tipo de profeta. Es un profeta diferente. Jesús es muy distinto. Jesús es el primer profeta del nuevo pacto. Ahora, cuando se menciona que el Antiguo Testamento en realidad termina en el Evangelio de Juan, estoy siendo, digamos, bastante realista. El Nuevo Testamento en realidad empieza en Hechos. Mire que el Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos. Y es una comprensión que tenemos. Ahora, cuando Jesús viene, es muy tremendo la gran diferencia entre el ministro profético del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y allí está donde reside el poder y la unción. Ahora, la unción en el Antiguo Testamento residía en la acción del Espíritu Santo que venía cuando Él quería sobre Él. Ahora, en el Nuevo Testamento, la fuente del poder y de la unción están en la mente y el corazón del profeta. ¿Sí se entiende esa pequeña diferencia? En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre el profeta en momentos específicos. Y en el Nuevo Testamento, el poder y unción nacen allí en la mente y el corazón del profeta. Ahora, hay una mayor responsabilidad. El profeta debe tener una pureza extraordinaria. Y esto marca una diferencia completa, una diferencia absoluta. Ahora, el nivel de responsabilidad que tiene el profeta del nuevo pacto es mayor que el del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque para la tarea del antiguo pacto, lo único que se requería era obediencia. Pero para el nuevo pacto se requiere un nivel de pureza extraordinario, porque la mente y el corazón ahora son la plataforma de donde nace toda la revelación. Ahora, esto es muy fuerte. Cuando hablamos de profetas hoy en día en la iglesia, uno se da cuenta que muchas veces la iglesia no tiene la idea todavía clara de lo que es el ministerio profético.
todavía la iglesia se ha quedado con el modelo del Antiguo Testamento. Y los profetas se han quedado con puro conocimiento. Y muchas veces la iglesia no tiene ese estándar del ministerio profético. Y el modelo, el diseño que se ve en las iglesias, los profetas están replicando el modelo del Antiguo Testamento. No sé si me logro explicar. O sea, los profetas piensan que solamente es venir, hacer un servicio, hacer una reunión, decir a la persona, Dios te va a prosperar y punto. O viene un juicio para tu casa, o viene un juicio para y ya. O sea, piensan que ya Entonces, uno ve ese ministerio profético en las congregaciones de hoy en día y dice, no, esto es puro antiguo pacto, puro Antiguo Testamento. O sea, todavía tienen el modelo del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver la ficha técnica del profeta. ¿Cuál es la característica dominante? La justicia. ¿Cuál es el rasgo dominante? La valentía. ¿Cuál es el don central? El equilibrio. Un profeta que no tenga equilibrio, por eso es importante que tenga allí su corazón sano. Recurso recurrente. El corazón sano carga por la iglesia, que la iglesia pueda tener una dependencia del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que se pueda tener en cuenta, porque el sello del profeta no es el poder, sino la justicia. Sin justicia, su ministerio carece de fundamento. Y es ahí, digamos, donde muchas personas han fallado, donde muchas personas han errado. En pocas palabras, no hay profeta si no hay justicia. El profeta es una persona que tiene un compromiso con la justicia, pero asombroso. El profeta prefiere morir a ser injusto. Ahora, cuando estoy diciendo que la fuente del ministerio profético en el Nuevo Testamento nace en la mente y el corazón, yo estoy diciendo al mismo tiempo que la característica dominante es la justicia. ¿Cómo puede ser que hay un profeta en el Nuevo Testamento injusto si el tal es así? En realidad su mente y su corazón no han sido transformados. Por tal razón, él no es profeta. O digamos, estamos hablando de un profeta de oficio. O sea, ese es el punto. Entonces, los profetas necesitan tener un cuidado especial en su mente y su corazón constantemente, porque el parámetro de justicia que ellos tienen depende de su corazón, no de su mente. Ahora, si ustedes quieren la balanza de justicia, lo típico para representar la justicia, los profetas tienen el corazón. Entonces ellos son capaces de decir, no está bien esto, debe ser así, ¿por qué? No lo saben, solamente lo sienten, pero no es como, digamos, como el maestro que puede dar, digamos, una explicación. Es así porque lo siente ahí en su corazón que debe ser así y no da más explicaciones. No lo saben porque debe ser así, porque es justo, pero lo sienten. O sea, aquí se está tocando un tema
que si bien es un poco que vamos a tratar en la próxima semana, y es el tema de la herencia. Bueno, eso se estará tocando más adelante. Y cuando nosotros miramos el tema de la eternidad es algo sin límites. Y cómo se puede conocer el ministerio de una persona antes que nazca. Es un tema de genética, es un tema de herencia. Por eso es que Dios trata mucho con el corazón del profeta. Dios trata mucho con el corazón del profeta y allí va a encontrar el profeta muchos ataques. Miren que los profetas del ministerio han sido atacados mucho y en su corazón, con el tema de abusos, con el tema de injusticia, porque eso es lo que el enemigo quiere destruir allí su corazón para que no pueda oír, para que no pueda tener esa balanza de justicia. Recuerde que cuando hablamos de los enemigos, cuando el enemigo quiere destruir a un evangelista, ataca su fe. Un evangelista sin fe no es evangelista. Un evangelista no es nada. Un evangelista no puede funcionar para hacer milagros, para ganar a una persona, para tener la valentía de ir frente a un desconocido. Para todo eso necesita fe. Y es fácil destruir la fe del evangelista, sí, porque la fe viene por el oír. Y la destrucción de la fe también viene por el oír. Una cuestión triste que he visto en evangelistas famosos es que ni sus padres se convierten. Y sabes que el evangelista se aferra tanto a los padres que es terrible que de pronto para un evangelista día levantarse con dos personas que no creen y él les predica y se convierten y le habla a sus padres o le habla a su familia y nada, no se convierte. ¿Dónde se afecta su situación la fe? Y cuando el evangelista va a predicar, cuando el evangelista va a hacer tal situación, cuando está parado el evangelista en una tarima, el enemigo le dice, no, mira, que vienes a evangelizar si tus padres o tu familia no conocen del Señor. Ahora, en una iglesia que es apostólica, una iglesia que es profética, tiene que saber cómo cuidar a los ministros. Y la mayoría de los, de los profetas que hoy en día son conocidos, profetas hombres, mujeres, la mayoría de los profetas han tenido infancias y juventudes bien feas. Entonces se imagina cómo van a ser los profetas que hoy día tienen 15, 18, 20 años si no se cuidan. Como, digamos, cuando nosotros empezamos a mirar en los niños que tienen un ministerio profético, hay que cuidarles el corazón, que no sean abusados, que no sean sometidos a injusticia, para que su corazón no se afecte. Ahora, ustedes se imaginan que dentro de 5 o 10 años
cómo se van a desarrollar ministerios con corazones que nunca fueron dañados. Eso va a ser tremendo, va a ser poderoso. Eso va a ser impresionante. Entonces debemos cuidar a los jóvenes, debemos cuidar a los niños. Y si tus hijas o si tus discípulos tienen así un llamado profético, en el caso de las mujeres, mira cómo te vistes. Y no es un tema de religiosidad, sino es un tema de provocación. Y detrás del vestido está el corazón, la gente. La gente se viste de acuerdo a lo que está allí en su corazón. Entonces muchas veces se está dañando esa persona. Entonces tiene que haber un esfuerzo sincero. Ahora, si yo quiero que mis hijos sean profetas, yo quiero que los jóvenes de la congregación sean profetas, yo doy por hecho que ellos van a funcionar. Van a funcionar dentro de un marco, pero tenemos que cuidarlos. Y todas esas dinámicas del reino, ahora todo lo que hemos hecho para cuidarlos, debe ser allí muy, muy exigente. Incluso uno de nuestros proyectos es poder abrir nuestro propio colegio para allí cuidar a nuestros niños de lo que le están enseñando, de lo que pasa en los colegios, porque en los colegios hay muchos abusos, hay mucho bullying, hay mucho maltrato. Porque es que ni siquiera se puede confiar en aquellos colegios que dicen que son cristianos. Y a este punto, o sea, hemos llegado. Y no se va a abrir un colegio para toda la ciudad, no, abrimos un colegio para nuestras generaciones. Y allí, y algo que está ahí en nuestro corazón es que podamos levantar esas generaciones con un corazón sano. Dios no necesita 100 profetas para cambiar una nación, necesita solo uno. Y hoy en día hay profetas que están sacudiendo las naciones, profetas de gran nivel, a nivel global, y que están golpeando impresionantemente los países, o sea, y eso no pasan de 5 profetas. Y todos ellos tuvieron, cuando uno ve esos profetas, tuvieron infancias terribles y una juventud complicada. Ahora imagínate que la iglesia produzca 2 profetas en los próximos 5 años con corazones puros. Eso va a ser impresionante. Puede levantar un continente en avivamiento. Pero un profeta con una revelación extraordinaria. Entonces, la justicia es el sello del profeta. No es el poder, no es que levante muertos. La justicia es su carácter y su característica más dominante, su especialidad, o sea, entendimiento de leyes espirituales. Y eso les abre todo el panorama del mundo espiritual. Eso ahí su entendimiento que tienen el mundo espiritual. ¿Y cuál es el rasgo dominante? Ellos son gente muy valiente. Son gente muy valiente. Tienen un espíritu de valentía. Créanme que no hay profeta miedoso. Y si hay un profeta miedoso es porque ha sido afectado en su corazón, en sus emociones, y es lo que ha querido hacer el enemigo. Y si nadie quiere ir, a una nación, el profeta se levanta y dice, yo voy, y ahí desde el balcón, de donde esté, ahí empieza a orar.
Ahora, el don central que tiene el profeta es el equilibrio, o sea, muy equivalente con la justicia. Es muy interesante que el recurso recurrente es un corazón sano. Ahora, es tan raro encontrar un profeta ya adulto que haya tenido un buen matrimonio, que haya sido una mujer con un solo esposo, que no haya tenido problemas de abuso. ¿Por qué? Porque donde más lo atacan es el corazón. O sea, es impresionante. Entonces, como no se supo cuidar ese ministerio, entonces se le echa la culpa que no tuvo un pastoreo adecuado. Entonces, hay temas muy complejos allí que marcan. Y tiene una carga por la iglesia que es la dependencia. Y miramos que en la primera carta de Corintios, ahí habla de que todos pueden profetizar. Ahora, que todos profeticen no convierte a todos necesariamente en profetas. Entonces, el enemigo busca dañar la plataforma de justicia en el corazón. Y como mencioné, muchos profetas han tenido infancias difíciles. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos como iglesia? ¿Cuál es el desafío? Cuidar a los jóvenes, cuidar a los niños para que crezcan con corazones intactos, corazones sanos. Entonces, profetizar es diferente a ser profeta. El profeta recibe revelación estratégica. El que tiene el don necesita de una compañía profética para poder completar la visión. Y la palabra dice en Hechos capítulo 2, dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Noten que no dice que vuestros hijos y vuestras hijas serán profetas, dice que pueden profetizar. O sea, hay una acción de hablar por el Espíritu Santo, y es hablar por la dirección de Dios. O sea, nuestras generaciones van a poder hablar por la dirección de Dios. Nuestros hijos van a decir que el cielo está diciendo, pero eso no los hace profetas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos ministerios? Entre el que tiene el don profético, y entre el que tiene el ministerio. Los profetas oyen a nivel estratégico. No solo oyen a nivel estratégico, es decir, reciben la revelación de la voluntad del Señor en ciertos asuntos de manera concreta. Ahora, esto puede referirse a individuos, iglesias, gobiernos, ciudades, territorios, empresas, a las que Dios quiere hablar. O sea, esa es la gran diferencia entre el don profético y el ministerio profético. El ministerio profético fluye en un nivel estratégico profundo. No solo oyen en la Escritura, en la Biblia, los profetas reciben la revelación del Señor de diversas maneras. Ahora estoy hablando tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento. Los dos parámetros proféticos pueden tratarse a través de impresiones, sueños, visiones, palabras del Señor, visitaciones de ángeles y ahí está el mover del Espíritu. Ahora, no hay manera de hacer una lista completa de todas las formas en las que Dios le habla a sus profetas. Eso sería algo, pues, muy largo y algo imposible, porque Dios siempre busca sus maneras diferentes de estar hablando a los profetas. Ellos reciben la revelación de Dios y de un sinfín de formas. Y esto se ve muy bueno, se ve muy rico, pero como todo el ministerio profético también tiene un límite. La Biblia dice, porque en parte profetizamos, en parte vemos y en parte profetizamos. Ahora, ¿qué significa esto? Por muy espectacular que haya sido nuestra revelación, es solo una parte del todo. Para poder ver la imagen completa debemos aprender a unir nuestra parte con lo que se está viendo. Entonces, es muy importante allí que los profetas puedan activar su sentido, porque en parte conocen y en parte profetizan. No tienen así una imagen completa. Entonces, cuando se reúnen varios profetas, ¿qué te mostró a ti? ¿Qué te mostró a ti? A mí incluso cuando hemos tenido tiempos de intercesión, a muchas personas les da un texto bíblico, a otros les da una impresión, a otro viene como forma de un pensamiento, una voz audible y en su mente, en su corazón. Entonces, hay diferentes maneras. Entonces, entre todos se unen para poder tener una visión completa, una imagen completa. Y juntos poder ver esa figura completa. En parte vemos, entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuál es el mayor riesgo de un profeta inexperto? Querer trabajar solo. ¿Cuál es el riesgo de un profeta? Querer trabajar solo. Y usted ve ahí el profeta, lo ve solo ahí en la esquina, arrinconado, como que el extraño, como que el diferente. Entonces, esto necesariamente obliga al profeta a buscar una compañía profética, un presbiterio profético, un equipo de colaboradores. Un profeta necesita estar bajo autoridad de otra persona, estar bajo autoridad de otras personas, compartir con otras personas qué es lo que está viendo. Y miren que en Mateo habla que el Señor dice que por tanto que Él va a enviar profetas y sabios y va a enviar escribas. O sea, va a enviar maestros. y aquí utiliza 3 nombres, profetas, sabios y escribas. Estos son 3 tipos diferentes de enviados de parte de Dios. Profetas, sabios y escribas. Entonces los profetas son enviados con palabras y revelación del Señor. Y los sabios tienen la palabra de sabiduría que edifica el ministerio. Y los escribas son los típicos escritores, o sea, los maestros. Un tema frecuente en los profetas es que ellos pueden moverse muy bien en el escuchar al Señor. Entonces, allí incluso muchos profetas, muchas veces van a tener dificultades por tener palabra de conocimiento o la palabra de ciencia, a otros palabras de sabiduría. Ahora, como profeta, cuando el Señor me muestre algo, me muestre un cuadro, una imagen, yo necesito depender de lo que Él me está diciendo para poder ver lo que estoy viendo. Es importante porque es que muchos profetas entonces llegan y dicen, no, pastor, mire, es que tuve un sueño. Ajá, ¿y qué significa?
No sé, ya yo le suelto allí la pelota a usted. Defiéndase usted, pastor, como pueda. No, mire que el Señor me mostró que venía un juicio para el territorio. Ajá, pero ¿qué clase de juicio? ¿Cuándo? ¿Por qué causa vino el juicio? ¿Se entiende, cierto? No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. No, señor. No, señor. Ahora, en el Antiguo Testamento hay el prototipo de un profeta, que es el prototipo del Nuevo Testamento, es el profeta Daniel. Y tiene una característica que es bien interesante. Y no es simplemente una persona que queda con la actitud pasiva de recibir una revelación, sino que él empieza allí a inquirir, pregunta, investiga, hasta saber qué es lo que significa lo que el Señor le está mostrando. El profeta Daniel dice, y vio una estatua, y esto significa, los pies significan esto, y los de barro, y la cintura, y los hombros, y todo esto, y empieza a inquirir. O sea, cuando tiene esa visión, él empieza a preguntar, ¿y de qué se trata esto? Y vio una piedra, ¿esa piedra qué es? ¿Esa piedra qué significa? De pronto como los otros profetas, como Jonás, no, que viene, arrepiéntese que viene el juicio. Solamente eso, pero mire que Daniel es más claro, más específico. Ahora se van a dar cuenta que en Daniel no es un esfuerzo. O sea, un profeta puede recibir estando cocinando, estando caminando, estando acostado, estando en el lugar de trabajo, puede recibir cualquier revelación, se puede estar bañando mientras maneja. Y imagínense cuando el rey David recibe las visiones, las fieras, los tiempos, etcétera. O sea, él está allí en el campo, está allí pastoreando. Entonces lo que hace Daniel es romper allí la carcasa, el estándar del profeta, porque el profeta solamente escucha y repite. Entonces el profeta Daniel literalmente logra unir los tiempos hasta el tiempo futuro que no le correspondía, y él logra ser el único profeta de todo el Antiguo Testamento que podía explicar lo que había visto. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de esto? Que Dios pone a gobernar naciones. Un profeta que logra unir los tiempos, interpretarlos, es un profeta que Dios lo pone a gobernar sobre un territorio. Y esta persona va a terminar en cargos de autoridad por una sencilla razón. No solamente sabe lo que va a venir, porque Dios se lo dijo, sino que también sabe entender todo el proceso. Sí, entonces, como les decía, entonces uno muchas veces escucha a profetas o personas que dicen llamarse profetas, empiezan allí a profetizar, pero son profecías, son profecías muy inconclusas, son profecías que Dios te va a prosperar, sí, y, o sea, yo lo sé, sin necesidad que tú me lo digas, yo lo sé, porque eso está ahí en la Biblia.
Sí, entonces es muy importante que se pueda, que se pueda interpretar de una manera correcta. Entonces, miremos algunos ejemplos bíblicos. Como ya mencioné, Daniel es modelo del profeta del Nuevo Testamento, recibe y entiende. Jeremías tiene autoridad para derribar y edificar. Y en el Nuevo Testamento está Agabo, profeta del primer siglo, que anunció hambre y habló a Pablo. Ahora vamos a hablar sobre la versatilidad del ministerio. Esto es bien interesante, porque el profeta tiene que trabajar con otros, que tiene que trabajar con evangelistas para discernir tiempos y oposiciones. Imagínense un evangelista con un profeta. Uf, eso es tremendo. Eso es tremendo. Con maestros. Uf. Activar nuevas maneras, mirar los diseños, los rollos y entender muchas cosas con pastores. ¿Cómo trabaja un profeta con pastores? En apoyo, en sanidad interior. Para los apóstoles, empiezan a preparar las sendas apostólicas. Mire, por aquí hay que meterse, hay que tomar un territorio. Por eso siempre cuando se va a tomar un territorio tiene que ir un apóstol y un profeta. Antes que Dios restaurara el ministerio apostólico en la iglesia, primero restauró el profético. Ejemplo, Juan el Bautista preparando el camino para Jesús. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir. No, señor. Todo claro. Pastor Robertson, no sé si tiene algo para sumar, algo para añadir. No, pastor, por el momento no está todo muy claro. Entonces recuerden que el profeta y entre los tipos de profetas hay una diferencia marcada. El ministerio profético puede confrontar estructuras babilónicas y esto va a generar muchos problemas. Los profetas son enviados para entregar mensajes de Dios, no para dar buenos consejos. Un profeta no te va a aconsejar. Si tú le pides una palabra, no te va a dar un consejo, te va a dar una palabra del Señor, te va a poner contra las cuerdas. O obedeces o te mueres, ¿no? Entonces, es muy interesante.
Entonces, muy importante, muy fundamental el trabajo del profeta porque es el que activa. Y tiene que haber una línea de autoridad. Entonces, es tremendo todo esto. Es tremendo todo esto y debemos tener en cuenta esto y cuidar nuestras generaciones. Mire que cuando Dios llama al apóstol Pablo, él necesita un profeta para que lo active. Cuando el apóstol Pablo cae del caballo, él no queda activado, él queda ciego. Se desactiva en todo caso, no solo él se convierte así en este tiempo. Y si Dios le habló, imagínense cuando Dios le dice, y Dios le habló a Ananías. Mira que ahí hay una persona que se llama Saulo, que está en tal calle, por este lado y por este lado, y le da instrucciones específicas. Y Dios le dice, ve a una calle que se llama la derecha, y cuando llegas allá vas a encontrar a un hombre llamado Saulo. Y Ananías le dice, Señor, yo sé que ese hombre es un gran perseguidor, o sea, le discute al Señor. Entonces cuando Ananías se le aparece a Saulo, le dice, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recupere la visión. Dice que oró por él y eso fue todo. Luego no se escucha más de Ananías. Ananías aparece de escena. Y también el apóstol Pablo. No se sabe más del apóstol Pablo por 3 años. Entonces el Señor se lleva al apóstol Pablo a un entrenamiento intensivo. Entonces, el apóstol Pablo, que es tremendo apóstol, necesitó ser activado por un profeta, y un profeta desconocido. Entonces, no podemos tratar con menosprecio el ministerio profético. O sea, un apóstol no puede mirar con menosprecio a los profetas. Y hay una relación muy estrecha entre apóstoles y profetas. Y son la dupla ganadora. Es un equipo tremendo. El profeta necesita de los apóstoles y los apóstoles de los profetas. Y esto vamos a profundizar en las próximas semanas. Pero en este momento pueden entender que el profeta es el que activa al apóstol, en que eso significa que él tiene más autoridad. Lo único que es la acción del profeta es obedecer, nada más. Ni siquiera es un tema de edad. Y cuando veamos la ficha técnica del apóstol, se van a sorprender. No saben lo que el apóstol tiene. Y créanme, el profeta no tiene lo necesario para poder llenar todo lo que los apóstoles tienen. Pero el profeta tiene algo vital, algo importante, tiene la llave del carro. Los profetas tienen una marcada unción para destruir la oposición de la tiniebla, por lo que son excelentes candidatos para abrir obras nuevas en lugares cerrados para el Evangelio. Y cuando se quiere abrir un grupo o algo, hay que mandar adelante un profeta. Y ellos van a hacer las cosas que tienen que hacer. Los profetas motivan, incentivan a que la iglesia escuche la palabra de Dios. Algo típico en ellos cuando tú hablas con un profeta, que él te diga, cuando tú hablas con un profeta, lo primero que te va a decir el profeta, ¿qué te dijo Dios?
No, este hermano, mire que tuve un sueño hacia esa. No, no, pero ¿qué te dijo Dios a ti? Porque Él va a motivar a que la iglesia escuche también la voz de Dios. O sea, como Él oye con facilidad, entonces Él quiere que todos también tengan ese don desarrollado. Entonces el ministerio profético cuando se une al don magisterial es excelente, porque ellos tienen la capacidad de quitar lo viejo y poner lo nuevo y establecer una plataforma cultural. Los profetas son adoradores, es la gente que disfruta la adoración. Quieres ofender a un profeta, menosprecia la adoración. Ahí te va a caer ahí a palos. Los profetas activan los dones de fe, en milagros, en sanidades. Y es tremendo también lo que son operaciones del Espíritu. O sea, tienen mucha capacidad de hacer ver, no porque estén ellos, sino porque son transmisores. Entonces, un profeta puede ver que Dios te ha dado palabras de sabiduría, pero que no la usa. Entonces ahí viene el profeta y va a activar. Empiezan a soltar fe sobre ti. Son excelentes instrumentos de aliento y fortaleza para los creyentes. Consuelan, exhortan, liberan a la iglesia. Un rasgo muy distintivo del ministerio profético es el financiero. La prosperidad financiera es desatada por Dios a través de sus profetas. Entonces recuerde el texto que dice, crea a los profetas y seréis prosperados. La prosperidad financiera es desatada por Dios a través de sus profetas, por el conocimiento de los tiempos y los procesos espirituales. Entonces, una iglesia donde hay profetas debe ser una iglesia próspera. Y si hay problemas financieros, entonces porque hay alguna injusticia allí en el profeta. Entonces, es para tener ahí en cuenta y evaluar. Entonces, mire que los profetas, digamos, son muy celosos. No solamente en hacerlo, sino cómo hacerlo. Entonces, los profetas en este sentido son muy obsesivos con la precisión. Ahora, en esto se parecen mucho a los maestros, en ese detalle. Solo que el maestro hace que entienda, o sea, el maestro explica. Como por ejemplo, el profeta está recibiendo algo, entonces lo primero que dice el profeta es necesito un alfolí, necesito levantar una ofrenda y de esto y de esto y se hace la ofrenda por esto y esto. Entonces, eso es tremendo. O sea, cuando hay un profeta de oficio, es algo impresionante. Entonces, tú le vas a decir al profeta, no, mire, que vamos a ungir, que vamos a ungir las aguas. Entonces uno dice, no, pero vamos aquí. Y dice, no, aquí no es, debe ser allá, en tal parte, donde está la piedra, donde está esto, esto. Entonces, en ese aspecto ellos son muy específicos. Entonces uno dice, no, pero agua es agua. No, señor, aquí es donde el Señor está mostrando y aquí es donde tiene que ser. O sea, el, el profeta tiene como esa claridad en el lugar que es específico, o sea, tiene como una memoria fotográfica. Entonces busca que la fotografía se cumpla en lo que está viendo. Y son buenos motivadores para llevar a la iglesia a la guerra espiritual. Después que ha predicado un profeta, todos quieren tumbar los altares de Baal. Pero eso hace también que ellos descuiden algunas cosas en el proceso. Pueden perder algunos compañeros porque quiere llevar a todos a la guerra, pero no sabe cómo. Y pueden tener bajas muy sensibles. Entonces, cuando
el profeta llega y levanta guerra espiritual y lo lleva a todo, entonces ahí el pastor se descontrola y sale corriendo a buscar la ambulancia, a buscar los heridos. Entonces, ¿qué va a decir el profeta? No, pastor, si cayeron es porque tenían pecado en sus vidas. Deje que se arrepienten, deje que lleven palo porque tienen ahí su pecado oculto. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el maestro? No, profeta, lo que pasa es que ya no sabían lo que tenían que hacer. Entonces es divertido cómo los ministerios entre ellos pues forman un equipo. ¿Se entiende? Amén. Como por ejemplo, mire, usted pone un profeta y un pastor, entonces van a tener dos puntos de vista diferentes de una persona. El profeta va a decir, no, ese tienes pecado. El pastor va a decir, no, mire, hay que darle otra oportunidad. Y o de pronto dice, no, mire, que aquí hay muchachos del grupo de alabanza que tienen que dejar de tocar. Yo veo que este no está bien, tiene pecado, no sé, tiene algo raro en la cara. Pero el pastor lo vuelve a subir, entonces, ay, da otra oportunidad. Entonces aquí hay un problema muy serio. Entonces lo que la iglesia entonces puede ver es un liderazgo dividido. Entonces ahí va a haber conflicto entre el pastor y el profeta, o el pastor y el maestro, o entre el profeta y el maestro. Y si el pastor sube al músico, entonces está desautorizando al profeta. Y si bajan al músico, entonces van a decir que es el pastor que no tiene autoridad, que se deja manipular por el profeta. ¿Y por qué el profeta bajó al músico? No le correspondía. Al profeta no le correspondía, le correspondía al pastor. Pero ¿por qué no lo hizo? Entonces, sí me entiende, sí me explico. Ahí es donde comienzan algunos conflictos entre los pastores y los profetas. El pastor es el que tiene la autoridad en la congregación, pero el profeta tiene la visión de ver el pecado, lo que está mal. Entonces, cuando se empiezan a conformar equipos de trabajo, es interesante esa parte. Y va a haber riesgos y tienen que haber límites. Hasta dónde el profeta puede corregir, hasta dónde este hermano puede hacerse tal cosa. Y, y es muy importante que se establezcan protocolos y que se escriba, se tenga allí bien organizado esa parte. Pero siempre hay que hacerlo en un plano de privacidad, que la iglesia no esté expuesta a una controversia, que la iglesia vea al equipo de trabajo en un solo punto de vista, unidos. Es como cuando el papá le dice al hijo que no haga algo y la mamá y lo desautoriza. Empiezan a tener conflictos por eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Rosita, Sarita, algo que tengan que sumar, algo que tengan que decir. No, no. Sí, claro, pasó.
María Cristina, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ana, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieras sumar, algo que quieras decir? No, no, señor. Laurita, ¿algo que quieras sumar, algo que quieras decir? No, pastor, todo claro. Bueno, el próximo discipulado vamos a tocar el tema las artes proféticas. Aquí solamente hemos hablado de algunos rasgos característicos, algunas cosas, porque se necesita pues tocar también ese tema el tema de las artes y cómo funciona. Y es muy interesante ver cómo el Señor trabaja todas estas áreas. Entonces, ya para ir cerrando este tiempo, recordemos, el sello del profeta es la justicia. Su función es transmitir la palabra de Dios con autoridad. Un solo profeta íntegro puede transformar una nación. Entonces, es muy interesante ver todos estos aspectos. Entonces, vamos a orar para cerrar este tiempo y dar gracias al Señor. Laurita como profeta de esta casa también, por favor, preside en oración y cierra este tiempo ahí con una palabra poderosa. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por este momento, por esta palabra que nos has dado. Te damos las gracias, Padre, por cada momento, por cada profeta de la Iglesia Nación Grande. Te doy las gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están conectadas en este momento y aún así las personas que no pudieron conectarse. Seas tú, Señor, guiando cada una de sus vidas, protegiéndolas. Te damos las gracias, Señor, por esa palabra que tú nos das día a día, esas palabras de confirmación que vienen desde los cielos, Señor, para esta iglesia, para cada uno de nosotros. Gracias porque nos hemos dado cuenta de lo importante que son cada una de, de los profetas de esta casa, Señor.
Que seas tú, Señor, dándonos más sabiduría para traer más palabras a esta iglesia, Señor, para cada uno de nuestros hermanos. Que sean palabras de fuerza y de fe. Te lo pedimos en el nombre de poderoso Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Laurita. Gracias a todos por conectarse. El próximo discipulado, pues profundizaremos más acerca de las artes, cómo las artes influyen también en el tema profético, y es algo tremendo. No se pueden perder allí el próximo entrenamiento. No les he dejado tarea para que repasen, para que pues estudien y puedan mirar. Entonces, es importante esta parte allí que ustedes puedan tener allí claridad. Amén. 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 Entonces les recuerdo a todos también, está la escuela sobre el tema de la finanza. Los que estén interesados, pues me escriben al interno y también es algo impresionante. Entonces, les bendigo, que pasen una feliz noche, y al Señor prosperándoles y guardándoles en gran manera. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones.